Dato: una de las pirámides más antiguas de Mesoamérica se encuentra en La Venta, Tabasco. Era Olmeca. Su última etapa de construcción se dató en el 400 antes de nuestra era y es, literalmente, una pirámide de tierra. Bienvenidos, lunáticos del tiempo. Una de las épocas más importantes que se estudia en la historia de México es la prehispánica, pues a final de cuentas es la etapa formativa de las primeras civilizaciones presentes en el territorio que actualmente habitamos. Pero me gustaría hacer una advertencia inicial. Si bien hoy hay ciertas características culturales que los mexicanos actuales heredaron de los pueblos de esta etapa, no, la mayoría de nosotros no tenemos nada que ver directamente con ellos. Solamente los que pertenecen a esos pueblos originarios que aún persisten al día de hoy pueden sentirse parte de ellos, y eso son muy diferentes en varios sentidos a los pobladores de aquella época. La idea de que son nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestros antepasados o nuestra gente, o que somos ellos, es muy equivocada, nacida del discurso histórico que se creó desde el nacimiento de México como país independiente para crear identidad. Así que no, amigo producto del mestizaje o whitexican, no te conquistaron los españoles ni te robaron el oro. Y es más, estoy seguro de que ni siquiera tienes. El concepto de Mesoamérica nació a mediados del siglo XX, cuando lo utilizó el arqueólogo alemán Paul Kirchhoff para referirse a las culturas que compartían ciertas características en común y se ubicaban en una región en específico. Esta comprendía de las 2/3 partes de lo que hoy es México hasta los países modernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Una característica importante es la gran variedad de climas que posee este lugar. Van de templados a tropicales, con una significativa presencia de lluvias, en algunas zonas durante todo el año. Esto, sumado a la gran variedad de relieves, encontrarse en zona tropical y la existencia de dos océanos, el Pacífico al oeste y el Atlántico al este, permite que se formen varios cuerpos de agua como lo son ríos, lagos y lagunas. Todos estos factores geográficos son propicios para el desarrollo de civilizaciones humanas complejas, cosa que no ocurre en las otras dos grandes áreas que se definieron posteriormente al norte. Aridoamérica, cuyo clima va de semidesértico a desértico y que ocupa la mayor parte del norte de México y la frontera sur de los Estados Unidos, habitado por grupos nómadas, recolectores y cazadores, rara vez agrícolas, algunos de los cuales fueron conocidos como chichimecas. Y Oasis América, en la costa del Golfo de California, con pueblos sedentarios recolectores y con un presente pero limitado desarrollo de la agricultura. La zona de Mesoamérica se divide en varias regiones culturales, según las características geográficas y la influencia de uno o varios pueblos que se hicieron presentes en ellas. Estas son: el norte, hogar de pueblos como los huastecos, abarca estados como el sur de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, parte de San Luis Potosí, Querétaro y la parte sureña de Tamaulipas. La costa del Golfo, que comprende los estados de Veracruz y Tabasco, en donde se desarrollaron culturas como la Olmeca. Occidente, que es la costa del Pacífico, desde el estado de Guerrero hasta Sinaloa, incluyendo a Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, con pueblos como el Purépecha. La región de Oaxaca, donde pueblos como el Zapoteca y Mixteca mantuvieron la hegemonía por varios siglos. Altiplano Central, que comprende estados como Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala, hogar de pueblos como el Tolteca, Teotihuacano o el Mexica. Y por último, pero no por eso menos importante, el sureste o zona maya, donde se desarrolló esta cultura y que abarca de la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco y los países de Centroamérica. Ahora, ya que estamos hablando del tema, empecemos a analizar las características culturales de los pueblos que se establecieron en la zona. Son como 30, pero aguanten, no las vamos a analizar todas a profundidad. Las agruparemos en categoría para que podamos mencionarlas con mayor facilidad.
Lo primero es que fueron civilizaciones que desarrollaron la agricultura. Utilizaron técnicas como la coa, las chinampas, que son islas artificiales donde se puede cultivar, los sistemas de terrazas y la técnica de roce y quema. Sembraron productos como el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el cacao, el maguey o la chía, mismos que se utilizaban para la alimentación, bebidas como el chocolate o el pulque, herramientas, papel y vestimenta. En segundo lugar, arquitectura basada en roca, destacando el uso de basamentos piramidales escalonados, grandes esculturas, relieves, mascarones y la creación de espacios para el juego de pelota. Tercero, escritura jeroglífica, pinturas murales y desarrollo de sistemas numerales, así como el uso de calendarios de 18 meses de 20 días cada uno y 5 adicionales. También desarrollaron su propio sistema de registro histórico. Religión politeísta ligada a la naturaleza, es decir, que adoran a varias deidades entre comillas que representan fuerzas naturales, como la Coatlicue ligada a la fertilidad, Quetzalcóatl al viento o a la vida, o Tlaloc ligado al agua. Las supersticiones y los comportamientos ritualísticos, que van desde celebraciones hasta sacrificios humanos y autosacrificios, estaban muy presentes. Elaboraban mitos relacionados con la creación y la destrucción, incluyendo la vida, la muerte y el más allá. Eran estados teocráticos jerarquizados con una marcada división social, en donde los sacerdotes ejercían el poder o eran cercanos a él. En el mismo escalón social se encontraba la nobleza y los guerreros, y posteriormente comerciantes, artesanos y agricultores. La guerra era un elemento importante para ellos. Los guerreros tenían una importante jerarquía y utilizaban herramientas como el macuahuitl, la lanza, el cuchillo, el arco y la flecha, hechas con obsidiana, uniformes y escudos de tejidos vegetales y animales, decorados con plumas, y tenían un peso religioso y político importante. Por supuesto, el uso de minerales como el barro, con el cual desarrollaron el uso de la cerámica, la obsidiana, la pirita, los minerales preciosos como el jade y metales como el oro también fue parte esencial de estas culturas. Bueno, la parte de los metales en menor medida, pero también estaba presente. Finalmente, el desarrollo de comercio basado en el intercambio de mercancías, conocido como el trueque, en el cual ciertos productos como el cacao eran los más ambicionados. Aunque es complicado determinar temporalmente con precisión la aparición de los pueblos en la región de Mesoamérica, existe un consenso de que la época prehispánica se divide en varias etapas, marcadas por la aparición y desarrollo de ciertos rasgos culturales. Estas divisiones temporales se conocen como horizontes culturales. El primero de ellos se conoce como preclásico, mismo que se divide también en 3 etapas. El preclásico temprano va del 2500 hasta el 1200 antes de nuestra era y comprende la aparición de los primeros pueblos sedentarios igualitarios que aprendieron a domesticar algunos cultivos y el uso de la cerámica de barro. Después inicia la etapa del preclásico medio, que va desde el 1200 hasta el 400 antes de nuestra era, con la aparición de las primeras sociedades jerarquizadas y los primeros sistemas complejos de control de agua como los canales. Los olmecas, conocida como la cultura madre por ser la más antigua en presentar la mayoría de las características y servir de influencia a otros pueblos, haría su aparición en esta etapa, con la fundación de sus sitios emblemáticos, Tres Zapotes, San Lorenzo... Espera. Ese San Lorenzo no. Gracias. Y la venta. Finalmente, el preclásico superior está caracterizado por el rápido crecimiento poblacional, una nueva organización política y social jerarquizada, la aparición de rivalidades entre distintos centros urbanos y el declive definitivo de la cultura olmeca, desde el 400 antes de nuestra era hasta el 200 de nuestra era. Lo que sigue después de esta etapa se conoce como clásico. El clásico temprano se caracteriza por el desarrollo de grandes urbes, el establecimiento del poder religioso en las altas esferas del gobierno y la agricultura intensiva. Abarca desde el 200 hasta el 650. En esta etapa aparecen las grandes capitales de control político regional como Teotihuacán, cuya influencia abarcó gran parte del centro de México,
o Palenque en la zona maya de Chiapas, mientras que Monte Albán era la ciudad más importante del Valle de Oaxaca. El clásico tardío abarca desde el 650 hasta el 900 y está marcado por la decadencia de los grandes centros de poder, siendo importante la caída de Teotihuacán y de varias ciudades mayas, motivando a varios movimientos migratorios hacia la península de Yucatán. Otros se levantaron y cayeron, varias redes de comercio colapsaron y otras se crearon, agilizando la actividad y propiciando fuertes fricciones. Finalmente, nos encontramos con la etapa del posclásico, caracterizada por la entrada de varios pueblos chichimecas de la zona de Aridoamérica a Mesoamérica y la aparición de los estados militares más agresivos. Su primera etapa, el posclásico temprano, va desde el 900 hasta el 1200, marcada por la aparición en el terreno de pueblos de arquitectura militar, como los toltecas en Hidalgo y los llamados mayas del norte, en la zona de la península de Yucatán. Finalmente, el periodo posclásico superior abarca desde el 1200 hasta el 1521, etapa caracterizada por la aparición de civilizaciones belicosas más importantes, al punto de que la guerra se convierte en pieza fundamental de la religión, destacando la creación de deidades como Huitzilopochtli, con sus propios rituales y sacrificios, y su importancia económica derivó de la creación de tributos y el control de grandes áreas comerciales. Es en esta etapa en que surgió la última gran ciudad mesoamericana, México Tenochtitlán, que se fundará alrededor del año 1325 en el lago de Texcoco y que controlará la zona del centro gracias a la triple alianza que formó con pueblos como Tlacopan y Texcoco y a sus grandes actividades beligerantes. El final de esta etapa iniciará con la llegada de los primeros europeos a las costas de lo que hoy es México, a principios del siglo XVI, y con la aparición de un personaje que yo sé que ustedes conocen y que propiciará la caída de los mexicas en el año de 1521. Pero este es un proceso que estudiaremos en otra ocasión. Dime, ¿te gustaría que más adelante habláramos de alguna de las culturas o algún tema que se tocó en este video? De ser así, te agradecería que lo comentaras en el espacio de aquí abajo. Nos vemos hasta la siguiente ocasión, lunáticos del tiempo.